tardes. ¿Cómo les va? Bueno, me alegro. Hoy vamos a intentar ver acto administrativo, poco de función administrativa y terminar con procedimiento administrativo. Previo a ello, por lo que nos comentó Rafael, la clase pasada no llegó a cerrar todo el tema, faltó todo lo que era autonomía o focalizar dónde se ubica las universidades nacionales dentro del esquema del Estado. Y rápidamente vamos a intentar organizar eso para que después, cuando entramos a ver función administrativa, acto administrativo y procedimiento, sepamos o tengamos un poco más claro dónde estamos parados. La clase pasada básicamente lo que vieron fue cómo se estructura o el modelo de Estado, y lo que buscaban determinar era dónde se encontraban las universidades. Seguramente vieron, deben haber visto todo lo que tiene que ver con Estado Nacional, personas públicas estatales, personas públicas no estatales. Deben haber ido al Código Civil y revisado los diferentes tipos de personas que existen y con derechos y obligaciones y deberes. En ese contexto, a nosotros lo que nos interesa es poder dar un marco en ese Estado donde se encuentran las universidades. Y para eso quizás deberíamos analizar un poco la administración pública, o lo que es el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí vamos a ver, como persona jurídica que es el Estado Nacional, y como persona que realiza diferentes funciones desde la administración, el Poder Ejecutivo, vamos a ver que tiene una multiplicidad de tareas que desarrolla, y que para llevar adelante esas tareas el Estado, para volverse un poco más eficiente, decide ir generando procesos de desconcentración. ¿Qué es lo que decimos como desconcentración? Bueno, desconcentración es lo que ustedes ven ejemplificado a través de los ministerios del Estado, ¿sí? Esos procesos donde el Poder Ejecutivo decide descentralizarse o desconcentrarse en diferentes carteras dependiendo de la especialización o la tarea que vaya a realizar. Entonces vamos a encontrarnos que tenemos un Ministerio de Economía, vamos a encontrar que tenemos un Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, etcétera, etcétera. En ese caso, la persona jurídica que reconocemos es una sola, ¿sí? Es el Poder Ejecutivo Nacional, el PEN, o la Administración Pública Nacional, ¿sí? Con lo cual vamos a estar ante una única persona, con una relación, obviamente, en ese proceso de desconcentración, de jerarquía, ¿sí? Funcional, que va a determinar que hay una autoridad principal y que desde esa posición se van desandando los diferentes niveles del Estado. Entonces tenemos como la principal figura de ese Poder Ejecutivo el presidente, y para abajo se va decantando en diferentes funciones: ministros, secretarios, subsecretarios, directores, etc. Pero como decía, no deja de ser un proceso de desconcentración, que el proceso de desconcentración lo que tiene es que seguimos hablando de una única persona, ¿sí? Hay otro proceso que se da en la administración pública, que es el proceso de descentralización, ¿sí? Ese proceso de descentralización es en el cual, por la complejidad de la materia o por necesidad de tener determinados conocimientos técnicos relacionados a un determinado tema, el Estado decide descentralizar esa materia y crear una nueva figura jurídica o una nueva persona jurídica. Ejemplos, hay muchísimos. La AFIP, tenemos INDEC, tenemos Provincia del ARBA, la Superintendencia de Seguros, un montón de personas que crea el Estado Nacional para cumplir determinada tarea.
es un proceso de descentralización. Pero ¿qué pasa? En estos procesos de descentralización, si bien el Estado decide crear una figura aparte que va a poder generarse ciertas herramientas o normativas internas para su funcionamiento, existe cierto control de tutela por parte del Estado Nacional. Es decir, la autoridad que va a estar al mando de AFIP la designa el presidente. Las decisiones que se tomen puedan ser importantes, que puedan tener cierta relevancia para el Estado, si bien las va a decidir internamente esa institución, el presidente podrá decidir, o el ministro, el del cual dependa ese ente descentralizado, podrá decidir, por ejemplo, no hacer lugar a esa medida o revocarla. Existe incluso un recurso que se llama de alzada, cuando veamos recurso lo vamos a hablar, que es una posibilidad de impugnar un acto de ese organismo descentralizado ante el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, en esos casos existe por parte del Ejecutivo Nacional lo que se llama un control de tutela administrativa. ¿Sí? Y ustedes preguntarán, ¿por qué estamos viendo esto? Porque ahí es cuando llegamos a la cuestión de las universidades nacionales. Y rápidamente para pasar a lo otro. Las universidades nacionales, a estos son los que llamamos en este proceso de descentralización entes autárquicos, ¿sí? AFIP, ARBA, INDEC. Son entes autárquicos, personería jurídica aparte de la del Estado Nacional, con especialización y ámbito de aplicación en una materia en particular. Pero las universidades nacionales, y es lo que nos interesa a nosotros, hay un proceso histórico en nuestro país, ¿no?, que va más allá de la reforma constitucional del 94, pero a partir de la reforma constitucional del 94 se establece la autonomía y la autarquía universitaria, ¿sí? Esa autonomía de las universidades es la que las diferencia de estos justamente entes autárquicos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Tiene dos características principales. Tiene un ámbito de especificidad donde se va a tener su nivel de funcionamiento, ¿sí? Las universidades nacionales, por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, es un ente autónomo, dicta sus propias normativas internas y además se autogobierna o elige sus propias autoridades. Y este control de tutela administrativa que existe con los entes autárquicos, con las universidades no existe, ¿sí? Lo que va a existir es un control de juridicidad, un control de legalidad sobre la actividad de las universidades, que se hará a través del Poder Judicial, ¿no? Pero el Estado Nacional, la Administración Pública Nacional, el Poder Ejecutivo, no va a poder inmiscuirse en las tareas o en el desarrollo de la actividad dentro de las universidades. No va a poder intervenirlas, no va a poder definir planes de estudios, no va a poder ponerle sus autoridades, ¿sí? Esa es tarea exclusiva de estos entes autónomos que son las universidades. Y esa es la gran diferencia con los entes autárquicos. ¿Se entiende esto? Bien. A partir de esto, que es la potestad de administrarse, de dictar sus autoridades, es que vamos a entender que entonces en este grado de funcionamiento del Estado, que vemos que existe un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y que dentro del Poder Ejecutivo tenemos entes autárquicos que es producto de este proceso de descentralización, vamos a entender que las universidades nacionales no están dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? En ese control de tutela. No existe control de tutela con las universidades nacionales. Después, obviamente, existen estos niveles de tensión, ¿no?, entre ministerios de educación, organismos que crea el Poder Ejecutivo para hacer cierto nivel de control sobre la calidad de la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tiene que ver con otras discusiones que se dan y que a grandes rasgos siempre está en tensión con lo que hablamos de la autonomía. No mucho más, simplemente que esto es importante para que ustedes entiendan cuando vamos a ver esta parte, que vamos a tener actos administrativos, que vamos a estar determinando los procedimientos,
¿Por qué nosotros tenemos una resolución 101? ¿Sí? Esto es el origen de por qué tenemos una resolución de procedimiento, por qué las autoridades dictan actos, por qué nos generamos nuestros propios reglamentos, ¿sí? O actos de alcance general. Bueno, acá está la génesis de todo eso, ¿sí? En este concepto de autonomía universitaria con la que cuentan las universidades a partir, consagrado formalmente a partir de la Reforma del 94, pero que tiene un largo proceso en la historia de nuestro país con la creación de las universidades nacionales. Bueno, si quisieras. Bien, buenas tardes. La idea, como adelantaba Franco, luego de esta introducción respecto al particular estatus jurídico que tienen las universidades nacionales en nuestro derecho, es ingresar en algunos temas más generales respecto al ejercicio de, sobre todo, la función administrativa y, esto es, teoría general del acto administrativo y procedimiento administrativo. Por eso, en esta diapositiva, les mostramos cómo va a estar estructurada el resto de la clase. La idea es, la idea es, a grandes rasgos, en un lenguaje más llano, poder establecer cuáles son los parámetros y de qué forma es correcto y válido que la administración emita sus decisiones. Esto quiere decir, por un lado, qué características van a tener las decisiones en sí. Cuando hablamos de decisiones en un término muy laxo y general, nos referimos a resoluciones, disposiciones. Piensen en cualquier acto que tal vez por sus quehaceres propios de su trabajo tienen contacto, inclusive a algunos les toque redactarlos o formalizarlos. Una designación en el marco de un concurso, será docente o no docente, la adjudicación en una licitación, todo eso son ejemplos de actos administrativos y en el transcurso de la clase vamos a intentar definir algunas de sus características o elementos con un poquito más de precisión. El segundo bloque de la clase va a consistir en los pasos formales previos que establece la normativa aplicable para que ese acto que culmina con el procedimiento también sea válido. O sea, para resumir, hay requisitos normativos en el acto en sí y hay requisitos normativos en los pasos previos formales para que ese acto finalmente sea dictado. Como corolario de la clase vamos a charlar un poquito de un procedimiento característico para nuestra universidad, que son los procedimientos de concurso para la designación de profesores ordinarios, como la aplicación específica de algunas cuestiones generales que hemos estado viendo a nuevamente un procedimiento típico de la universidad pública. Bien, para llegar a los temas de teoría del acto administrativo primero y del procedimiento después, la idea es empezar desde algo que ya Franco nombró en la introducción, que es la idea de división de poderes, cómo cada uno de ellos, de acuerdo a distintos criterios que ha tenido la doctrina, tiene reservado ciertas actividades como propias. Lo que ven en la diapositiva es un esquema que grafica una visión más tradicional o rígida que surge o queda plasmada con la Revolución Francesa. Es la división de poderes en los tres poderes generales, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y cómo le corresponde a cada uno de ellos una función principal que además excluye la función de los otros dos. De esa manera, el Poder Legislativo dicta la ley, pero no la ejecuta ni la aplica en casos concretos. El Poder Ejecutivo ejecuta la ley, pero no la dicta ni la aplica en casos concretos. Mismo juego para el Poder Judicial, la aplica en casos concretos, pero no la ejecuta ni la dicta. Esto es una visión, como decíamos al principio, más bien tradicional,
no termina de explicar el fenómeno de las funciones del Estado, por lo menos desde una visión más moderna. Por eso saltamos a un criterio como el que expone Gordillo, un conocido autor del derecho administrativo nacional, que es una visión mixta de funciones del Estado con un criterio orgánico material. Esto quiere decir que atiende a una cuestión de la estructura orgánica de cada uno de sus poderes vinculada a las actividades que realiza cada uno. Ahí en la diapositiva tenemos descritas las tres funciones principales del Estado, con cierta vinculación también a los órganos que la ejecutan de manera principal. De esta manera, la función legislativa consistirá en el dictado de normas de carácter general y obligatorias para todos los habitantes, siempre ejecutada por parte del Congreso. La función jurisdiccional consistirá en dirimir controversias entre partes con fuerza de verdad legal por un órgano imparcial e independiente, es decir, un juez, básicamente. Y con respecto a la función administrativa, siempre la doctrina tuvo mayor dificultad en definir con precisión en qué consistía esa función, que además es la que a nosotros más nos interesa por los temas que estamos dando. Hubo distintos criterios, algunos subjetivos, mixtos, etc. Hemos tomado, por una cuestión que nos hace más sencillo abordar el concepto, una visión, un criterio residual. Será función administrativa aquellas funciones que lleva adelante el Estado que no consistan en alguna de las otras dos, la función jurisdiccional o la legislativa, que se encuentran definidas de forma más precisa y es pasiva la doctrina, en que no hay duda en qué consiste. Cerramos el criterio orgánico material que exponíamos de Gordillo con una mención muy relevante, que es: no hay coincidencia perfecta entre las funciones que llevan adelante los órganos y el esquema de funciones que presentamos. Cada uno de ellos tiene una función principal. Obviamente el Congreso o el Poder Legislativo, su misión principal es legislar, pero sus funciones no se agotan en legislar. Se pueden construir rápidamente ejemplos que nos figuran la situación de forma muy clara. Piensen que, por ejemplo, el Congreso tiene que hacerse de comprar resmas para que el funcionamiento administrativo del cuerpo sea acorde. Imagínense que para una compra de resmas el Poder Legislativo no va a dictar una ley. Lo mismo podría suceder, o podríamos armar un ejemplo, con el Poder Judicial. Si en determinado juzgado se tiene que contratar personal, no se lo va a hacer por el dictado de una sentencia, que es como el acto específico y principal que surge de su función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Y lo que muestra la diapositiva de forma muy clara. Tanto el Poder Legislativo como el Judicial, además de su función principal, ejercen función administrativa de forma tangencial. Bien. Vamos a ahondar en lo respectivo a la función administrativa, que es lo que a nosotros nos interesa. La misma se puede desplegar en casos concretos en distintas manifestaciones. Lo que ven en ese cuadro de doble entrada son todos posibles actos o hechos que puede llevar adelante la administración. Digamos, todas forman parte de la actividad de la administración. Nosotros vamos a nombrar algunos, descartarlos y concentrarnos en el primer cuadrante izquierdo, en los actos administrativos. Rápidamente explicamos cada uno de estos conceptos. Actos. Actos van a ser exteriorizaciones simbólicas, declaraciones que va a realizar la administración
a través del lenguaje. En general son un decir. Esto se contrapone con los hechos, que son cuestiones fácticas, cuestiones que se dan en el mundo real, son un puro hacer o un dar, tal vez. De esta manera, bajo estas dos categorías, puede haber actos o hechos con relevancia jurídica y otros que tal vez no la tengan. Relevancia jurídica nos referíamos a la potencialidad, la aptitud de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, o al menos afectar de alguna manera más directa o menos directa intereses o derechos tutelados por el ordenamiento jurídico. De esta manera, primera categoría que encuentra estas dos características: actos con contenido jurídico son actos administrativos, básicamente. Solamente los nombramos, el resto de la clase vamos a desarrollar sus elementos y sus características, así que solamente los mencionamos. Hechos jurídicos, podría ser un ejemplo, aquellos hechos en los que consiste la ejecución de esos actos. Piensen que un acto administrativo, que puede ser una cesantía en el marco de un procedimiento con contenido relacionado al empleo público. Esa cesantía es una declaración, se notifica, pero puede haber hechos concatenados, consecuencia de ese acto, que tengan contenido jurídico. Tal vez, si es un área sensible de la que es cesanteado el agente, puede darse la situación donde no se le permite el acceso ya a esa área, y bueno, puede ser que la guardia de esa área no permita nuevamente el acceso del cesanteado. Eso sería, esas acciones materiales configurarían la ejecución del acto y serían un hecho jurídico. Luego contamos con declaraciones, con actos que no tienen contenido jurídico. Ahí dábamos dos ejemplos: actos de organización o los que se conocen como actos de la administración. Puede ser, por ejemplo, una transferencia contable entre dos partidas, o sea, cuestiones organizativas de la organización particular de la que estemos hablando, pero que per se no afecta intereses o derechos de particulares. En general, todas las cuestiones relativas a ceremonial y protocolo entran dentro de esta categoría: salutaciones, comunicaciones, felicitaciones. Son actos emitidos por la administración, pero no tienen contenido jurídico per se. Bueno, y con respecto a los hechos sin contenido jurídico, operaciones internas, mover las sillas de esta aula al aula contigua, digamos, no es más que eso. No tiene relevancia para lo que venimos charlando, así que... Clasificación de algunos actos para ir despejando lo que es el concepto o la definición de acto administrativo en sentido restricto de la idea de acto administrativo en sentido lato o amplio. Por su estructura, los actos pueden ser bilaterales o unilaterales. Esto se relaciona con las voluntades que concurren a la formación o ejecución de dicho acto. Nosotros nos vamos a centrar en los actos unilaterales. ¿Se les ocurre un ejemplo de acto bilateral? Un acto perfecto, es el ejemplo típico. Podría ser un convenio también. El contrato administrativo en particular es una categoría autónoma que tiene características que ameritan un abordaje específico, así que las descartamos para esta exposición. Respecto a su alcance, también encontramos una segunda clasificación, que es la de actos de alcance particular
o de alcance general. Esto dependerá de si el sujeto al que se encuentra dirigido se encuentra determinado o no. Nuevamente nosotros vamos a trabajar sobre los actos de alcance particular. Actos de alcance general podría ser un reglamento. Piensen en cualquier reglamento al que tengan acceso, con el que trabajen en sus distintas áreas, uso de aulas, contrataciones, concursos, todo eso son reglamentos. También los extraemos del objeto de la clase de hoy. Bueno, queda una última categoría, es la de los actos de alcance general no reglamentarios. Dos ejemplos muy sencillos. El aviso de un concurso podría ser un acto de alcance general no reglamentario. Un aviso licitario también, donde se da difusión de una licitación, es otro ejemplo de esta categoría que no vamos a abordar en la clase tampoco. Bien. Vamos a iniciar en primer lugar con una definición o noción de acto administrativo, que las hay muchas, de muchísimos autores, pero en particular se suele usar la del doctor Gordillo por su claridad y completitud. La idea es ir desmembrando esta definición, focalizando en cada una de sus partes para poder ir circunscribiendo el concepto o noción de acto administrativo. ¿Por qué es importante hacer este trabajo de definir de forma muy clara y precisa qué es un acto administrativo y diferenciarla del resto de las manifestaciones de la actividad administrativa que venimos charlando y de alguna manera descartando? Lo dice el subtítulo de la diapositiva, la peligrosa potencia de la noción de acto administrativo. El ordenamiento jurídico le da ciertos privilegios, ciertas potestades al acto administrativo que son, en primer lugar, necesarias para el ejercicio de la función administrativa. Sería imposible sin ello que el Estado cumpliera con sus cometidos, dirigidos siempre a lograr el interés público o el bienestar general, pero teniendo en cuenta y reconociendo que esas potestades son privilegios, son exorbitantes al derecho privado, las vamos a ver más adelante, básicamente son dos caracteres: presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Esto quiere decir que la administración puede ejecutar los actos que dicta por sí y ante sí, sin la intervención del Poder Judicial. Bueno, ese privilegio, esa potestad excepcional, entre comillas, lleva por otro lado la necesidad de afinar y interpretar de la manera más restringida y más clara y precisa posible cuáles son los actos que van a tener este régimen particular. Por esa razón, la importancia de trabajar con este concepto de forma muy clara. Bien, ahora leamos primero completa la definición y después pasamos a sus partes. Gordillo entiende que el acto administrativo es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, apta para producir efectos jurídicos individuales en forma inmediata. Bien, en primer lugar, hablamos de una declaración. Hicimos una referencia cuando trabajamos sobre el cuadro de doble entrada de las actividades de la administración. Esto quiere decir que el acto administrativo es una exteriorización simbólica de un proceso intelectual. Una expresión que siempre se da mediante el lenguaje. Esto no quiere decir, el ejemplo ya los estuvimos nombrando y me imagino que el primero que se figuran, una resolución, una disposición. Pero no solo se circunscribe a esos casos la forma que puede tomar un acto administrativo. Hay actos que en ocasiones no tienen ni siquiera soporte escrito. Puede haber actos administrativos verbales, indicaciones que hace una autoridad.
de forma verbal. Lo mismo respecto al uso del lenguaje puntual apto para formar parte de un acto administrativo. No siempre tiene que ser el lenguaje natural, puede ser un acto que esté configurado por signos. Utilizamos en la diapositiva el ejemplo de los semáforos, pero también puede ser la señal de alto de un agente de una fuerza de seguridad o un guardia de tránsito que está ordenando el tránsito. Todas esas indicaciones conforman también posibles manifestaciones de un acto administrativo. Una última mención respecto a la importancia de la voluntad de la autoridad. Prima sobre todo la voluntad expresada formalmente en el acto, desplazando a la voluntad interna del funcionario. Esto no quiere decir que una voluntad viciada por error o porque el funcionario ha sido coaccionado mediante violencia, ¿no? Para decir en uno u otro sentido, no vaya a viciar esa cuestión al acto que finalmente se formalice. A lo que se refiere esto es que prima sobre todo, sin contar con todos estos posibles vicios, no lo que el funcionario pensó, digamos, la voluntad interna, sino cómo la exteriorizó en el acto en concreto. Bien, segunda parte de la definición. Esta declaración tiene que ser unilateral. Hicimos una referencia a eso cuando excluimos a los contratos de la definición. Nuevamente, solo una voluntad interviene tanto en la formación, es decir, en la génesis del acto, como en su ejecución. Como ya habíamos adelantado, los contratos quedan descartados y en la diapositiva agregamos algunos de los regímenes jurídicos que aplican en la universidad respecto de, por ejemplo, contratos o convenios, las ordenanzas 295 y 297, que bueno, regirían para ejemplos de actos bilaterales. Bien, esa declaración unilateral tiene que ser realizada en ejercicio de la función administrativa. Al respecto, lo que charlamos al principio de la clase, reforzar la idea de que trabajamos sobre la idea de la función y no el órgano que la emite. Esto quiere decir que puede ejercer función administrativa además del Poder Ejecutivo Nacional o un órgano administrativo, bueno, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Bien, esta declaración unilateral tiene que ser apta para producir efectos. Esto no quiere decir que efectivamente los produzca. Habla de una habilidad, de una posibilidad de que pueda producir efectos válidos de forma abstracta. Y estos efectos tienen que ser jurídicos, que es también lo que venimos adelantando en partes anteriores. Esto quiere decir que tienen que ser relativos a la esfera de derechos u obligaciones de un interesado o un titular de un derecho. Es decir, que tiene que ser pasible de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Nuevamente, repasar lo que habíamos charlado, hay manifestaciones de la actividad administrativa que no dejan de ser actividad de la administración, pero no cumplen con este contenido jurídico como las comunicaciones, las felicitaciones. Bueno, estos no entrarán dentro del concepto de acto administrativo. Bien, el concepto original de Gordillo establecía que esas
estas declaraciones eran individuales, o sea, y los efectos jurídicos eran individuales, fue con el tiempo modificada esta cualidad, entendiendo que particulares era un concepto más preciso. Se refiere a una cuestión que también hemos mencionado, que es si se encuentran determinados o no los destinatarios de los efectos de ese acto. Para configurar un acto administrativo particular en sentido estricto, esos destinatarios tienen que encontrarse determinados. Eso no quiere decir que sean uno solo, puede ser destinatarios plurales. La cesantía puede incluir más de un agente, la designación en el concurso puede incluir más de un agente. Pero los mismos tienen que estar determinados. Ese es el requisito que establece el concepto. Bien, y los efectos se tienen que configurar de forma inmediata. Esto quiere decir que no debe haber ningún acto posterior, concatenado, que sea necesario para que se surtan esos efectos. ¿Qué se excluye a partir de esta característica de la conceptualización? Todo otro montón de manifestaciones también de la administración relevantes para el procedimiento previo al dictado del acto, seguramente en la segunda parte de la clase las mencionemos, pero que per se no hacen nacer efectos jurídicos. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de dictámenes, pericias, informes preparatorios, actos preparatorios en general. En todos los procedimientos que venimos mencionando y que seguramente ustedes conozcan, hay en general uno o más de estas manifestaciones, muchos productos de la intervención de consejos asesores, comisiones evaluadoras, especialistas en determinados temas. Todas esas intervenciones podrán ser antecedentes o darle fundamento a la decisión final, pero per se no hacen nacer ninguno de los efectos de los que venimos charlando. Una última mención respecto a los dictámenes y la necesidad o no de su notificación. Hay normativa específica en distintos circuitos que establece la notificación a los interesados de determinados dictámenes. El principio del derecho administrativo en general es que esos dictámenes no son impugnables, no son recurribles, justamente por lo que venimos charlando, porque no hacen surgir efectos jurídicos, por ende la posibilidad de recurrirlos no responde al principio general. Hay casos puntuales donde la norma aplicable de forma específica establece la posibilidad de que los mismos sean impugnados, pero bueno, no deja de ser una excepción. Es el caso de las licitaciones, donde se establece un plazo específico para que oferentes o participantes del procedimiento impugnen los dictámenes de las comisiones evaluadoras con los alcances que allí establecen, pero también estableciendo que no son recursos administrativos, se crea una nueva categoría de impugnación diferente a los recursos del procedimiento general. Bien, completada la definición, solamente hacer nuevamente hincapié en lo que charlamos previo a que abordemos cada una de sus partes, que es la importancia de precisar el ámbito de aplicación y los alcances del concepto de acto administrativo por los caracteres que la normativa le concede. La presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria están previstas tanto en la ley nacional, en el decreto de ley 19.549, en su artículo 12, y nuestra norma de procedimiento administrativo, la ordenanza 101 del 72,
también en su artículo, no, al revés, me confundí, no, está bien. En su artículo 70 establece esos caracteres sin necesidad, tal vez por la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimiento, pero bueno, el legislador universitario entendió que era conveniente volver a hacer referencia a estas cuestiones en la norma universitaria. No así con el próximo tema que vamos a ver, que es el de los elementos del acto administrativo, cuestión que solamente van a ver en la norma nacional. Bien, como les adelantaba, vamos a charlar un poquito ahora de elementos del acto. Esto lo van a encontrar en los artículos 7 y 8 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Decreto Ley 19.549, y su relevancia es que la correcta configuración de cada uno de estos elementos en un caso concreto va a determinar que un acto administrativo sea válido o no. Es decir, que un acto administrativo haya sido dictado a derecho o contrariando el mismo. Obviamente de un acto inválido no pueden surgir efectos jurídicos. Bien, como decíamos, son requisitos esenciales que hacen la existencia del acto. En el artículo 7, como decía en la diapositiva anterior, van a encontrar la primera parte de la enumeración de estos elementos. Se completa con lo establecido en el artículo 8, que habla puntualmente de un solo elemento. Vamos a leer cada uno de los incisos que establece cada uno de esos elementos, así los repasamos y desarrollamos luego un poquito respecto de cada uno de ellos. El primero que se van a encontrar es el elemento competencia. La competencia, según el inciso A del artículo 7 de la 19.549, indica que el acto debe ser dictado por autoridad competente y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia. Sin profundizar demasiado, estos son los vicios que hoy nombrábamos respecto a la voluntad de la autoridad al momento de dictar el acto. En general, para abordar este tema y cada uno de estos elementos, trabajamos con una regla pedagógica de realizarse ciertas preguntas que les van a ayudar a determinar en cada caso cuál es el contenido del elemento. En el caso de la competencia, deberían preguntarse quién puede válidamente dictar el acto. Bien, la competencia es la aptitud jurídica para obrar de la administración. Sería el equivalente de la capacidad para los particulares, para los individuos. Y esa aptitud, por supuesto, está otorgada por la normativa aplicable. Tienen que tener en cuenta que, a diferencia del principio de libertad que rige la capacidad de las personas, es decir, que van a poder tener permitido realizar todo lo que no tienen prohibido, en el caso de la administración el principio es contrario. Hay un principio de vinculación positiva con el ordenamiento. Solamente tendrán competencia para actuar en tanto y en cuanto expresamente o de forma razonablemente implícita lo tengan permitido. Última cuestión para tener en cuenta respecto a la competencia es que hay varios criterios para determinarla. Otro tema que seguramente ustedes conozcan. Los nombro rápidamente. Una autoridad puede ser competente de acuerdo al territorio, la materia, el tiempo y el grado. La competencia por grado tiene que ver con una cuestión jerárquica. Hay cosas que es para las que es competente el presidente, para otras el vice, secretarios y así en toda la pirámide de organización de cada uno de las organizaciones donde estemos analizándolo. El tiempo en general se relaciona con la vigencia de los mandatos.
la materia, los temas. Habrá cuestiones que serán competencia de un secretario académico y habrá otros temas donde será competente un secretario económico-financiero, de asuntos jurídicos y legales. Se relaciona un poco con la propia organización que realiza la administración en distintas carteras, como explicaba hoy Franco en el inicio de la clase, una equivalencia a los ministerios del gobierno nacional. Bueno, la del territorio se relaciona a las jurisdicciones. Hay competencias de las provincias, otras de la nación, municipios, etc. Segundo elemento, la causa. El artículo reza: deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. La pregunta que deberían poder contestar es: ¿por qué se dictó ese acto? Y para diferenciarla de otro elemento que vamos a ver más adelante, motivación, que comparte la pregunta, podrían agregarle también los interrogantes: ¿qué sucedió en el caso concreto y qué normas son aplicables? Básicamente son los antecedentes, la causa, son los antecedentes fácticos, es decir, los hechos, y jurídicos, la normativa aplicable, que justifican el dictado del acto. Piensen en cualquier ejemplo de, no sé, el otorgamiento de una licencia, el análisis en el que va a consistir la causa y que luego va a encontrarse plasmado en el acto, va a implicar, bueno, qué sucedió en el caso concreto, qué establece el convenio colectivo respecto a esa licencia, si eso se pudo corroborar en el caso concreto, bueno, y eso es todo lo que tendrá a la mano la autoridad competente para analizar al momento de tomar esa decisión. Tercer elemento, objeto. El objeto es el contenido de la decisión, es de alguna manera la sustancia, el corazón del acto administrativo. Leo rápidamente lo que dice el artículo. El objeto debe ser cierto, físico y jurídicamente posible, debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Deberían poder responder para determinar el objeto del acto, ¿qué dice el acto? Piensen en cualquiera de los ejemplos que venimos dando. El objeto del acto será la autorización o la denegación de la licencia, la designación o no en el cargo, la declaración de cesantía o no, la adjudicación o, no sé, la decisión que deje sin efecto el procedimiento de compras. Eso es el objeto del acto en un caso concreto. Una cuestión a tener en cuenta, lo exige en la norma, en esta instancia y también en algunos otros principios del procedimiento que vamos a ver más adelante, debe decidirse todas las cuestiones propuestas. No puede ser que la solicitud o la cuestión que haya impulsado el procedimiento y el posterior dictado del acto solamente se refiera parcialmente a las cuestiones propuestas y descarte otras. Cuarto elemento, procedimientos. Solamente copié un fragmento de lo que establece el 7 de la 19.549, sobre todo porque la segunda mitad de la clase se va a desarrollar básicamente sobre este tema. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Deberíamos poder responder cómo llegamos al dictado del acto. De esta manera, el procedimiento son los pasos formales previos al dictado del acto que van a consistir en muchas de las cuestiones que venimos charlando. La emisión de dictámenes, de informes, la intervención de determinadas áreas. Lo pasamos rápidamente porque vamos a ahondar sobre eso más adelante. Si les parece, cortamos un cachito acá y seguimos después del recreo. 10.
10 minutos y seguimos. Gracias. Bueno, seguimos. Bien, nos habíamos quedado en el elemento motivación. Motivación, inciso E del artículo 7 del Decreto de Ley 19.549. Deberá ser motivado expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del presente artículo. Van a encontrar la motivación en un acto administrativo preguntándose por qué se dicta el acto. Habíamos adelantado cuando vimos la causa que comparten el interrogante de este tipo de regla pedagógica para facilitarles el acceso al contenido de este elemento, justamente porque la motivación se la considera como la exteriorización de la causa. El contenido de la causa queda plasmada en el acto administrativo en particular mediante la motivación. Otra manera de hacer referencia a la misma no es, la motivación no deja de ser otra cosa que el fundamento, las razones o los motivos por los que se toma una decisión, la autoridad competente toma una decisión en tal o en otro sentido. Una última referencia respecto a este elemento es la posibilidad de que la motivación se encuentre planteada de forma expresa, es decir, totalmente desarrollada en el acto que estemos analizando, o se la realice bajo la figura de motivación in aliunde o motivación por reenvío. Esto quiere decir que, y es una mecánica utilizada de forma habitual en la actividad administrativa, que es que los actos referencien a dictámenes previos, a informes previos, para tomar esos fundamentos que pasarán ahora a formar parte del acto en cuestión, para no tener, en el caso de compartir ese contenido, no tener que repetirlo de forma íntegra en el texto del acto. Finalidad, inciso F del artículo 7. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Cortamos ahí. Para conocer la finalidad del acto deberían poder responder ¿para qué se dicta ese acto? Y siempre teniendo en cuenta que nos encontramos en análisis de actos que son ejercicio de la función administrativa, esa finalidad tiene que estar inescindiblemente vinculada con el interés público o el bienestar general. Próximo. Último de los elementos, esto lo encuentran en el artículo 8, se relaciona con la forma. Copié una parte por un artículo bastante largo. Establece como principio, por ejemplo, la idea de que el acto administrativo va a formalizarse o instrumentarse por escrito. Recuerden que hemos visto excepciones, esto es un principio. Y para poder conocer o detectar la forma de un acto administrativo, deberían poder contestar el interrogante cómo se dicta el acto. Cuestiones a tener en cuenta respecto a este elemento. En primer lugar, su carácter esencial para lo que es la configuración de los actos administrativos. Si la norma establece de forma expresa cuál debe ser la forma de un acto, si el mismo es instrumentado de una forma diferente, el acto es nulo. ¿Cuándo cobra relevancia esto en un tema que es de bastante actualidad?
con las cuestiones referentes a los soportes en los que se tramitan en realidad la actividad administrativa en general. Me estoy refiriendo puntualmente a los expedientes electrónicos. Expediente electrónico y firma digital son dos cuestiones específicas que se refieren a la forma en que las actuaciones son tramitadas. Por supuesto, conocerán, atrás de Sudoku, en nuestro caso en la universidad, o de los distintos esquemas de firma, hay un montón de normativa previa donde se sustenta, que bueno, deberá ser cumplida para que esos actos sean válidos. Esta diapositiva es estrictamente un repaso de todos los elementos que venimos viendo, luego para que les quede a mano al momento de repasar todos estos temas. Última cuestión relativa al acto administrativo. Nosotros venimos hablando de los elementos que deben estar debidamente configurados para que un acto sea válido de acuerdo al derecho aplicable. Un acto válido per se no quiere decir que de él surjan efectos jurídicos solamente por haberse constituido de forma válida. Se necesita un paso más, de alguna manera, para que dicho acto sea eficaz. Esto quiere decir de que él surjan efectos jurídicamente admisibles. Hay dos posibilidades o dos formatos por el que se le otorga eficacia a un acto. Descarto rápidamente lo referido al acto administrativo, a los actos generales, porque justamente estábamos despejando el concepto de acto estricto sensu. El acto general, un reglamento o un acto general no reglamentario, adquiere eficacia y surte efectos a partir de su publicación. Los actos o los reglamentos en el ámbito nacional, a partir de su publicidad en el Boletín Oficial de la Nación, en el BORA. En la provincia tiene su propio boletín oficial, la Universidad de La Plata tiene su boletín oficial. En particular, para lo que a nosotros nos interesa, los actos administrativos de alcance particular surten efecto a partir de la notificación. La notificación no es otra cosa que el hecho de poner en conocimiento al interesado, al afectado, si se quiere, del acto y de su contenido. En el marco de un procedimiento de licitación, el acto de adjudicación deberá ser notificado al adjudicatario, es decir, al beneficiario de la adjudicación, pero también al resto de los participantes del procedimiento, a todos los oferentes que tal vez no se vieron beneficiados con la adjudicación. Lo mismo con un concurso. Se notifica al designado y al resto de los participantes. No, con eso cerramos, salvo que haya algún comentario, consulta, duda. Yo tengo una duda. Sí. Porque antes de empezar con los elementos, dijiste que una vez que se dicta la resolución no necesita un acto posterior, digamos, y que la notificación la hace eficaz, pero las resoluciones al referéndum necesitan sí o sí convalidarse por el Consejo Directivo, en el caso de las facultades. Ahí me pregunto, no sé si por la eficacia o si no por cuándo es, si es a referéndum necesita sí o sí convalidarse antes de notificarse, o por lo menos así lo hacemos en nuestra facultad. Ahí lo que hay que, ahí cuando vos tenés un acto al referéndum, lo que tenés es el elemento competencia en juego. Vos ahí lo que vas a tener es una competencia del Consejo Superior o de los consejos directivos que se está tomando los decanos o el presidente en su caso, con lo cual la convalidación de ese acto para que el elemento competencia esté efectivamente cumplido es necesario esta cuestión de referéndum, ¿no? De la aceptación por el cuerpo, por el Consejo Directivo de los Consejos Superiores. Por eso, ahí más allá de la eficacia de que va a tener
por medio de la notificación, el elemento competencia va a estar cumplido cuando justamente intervenga el Consejo Directivo o el Consejo Superior para que eso sea un acto válido. Después saldrá la notificación. Pero obviamente no se puede notificar un acto que es competencia del Consejo si no está primero convalidado por el Consejo Superior o el Consejo Directivo. Porque ahí si no, el elemento competencia se hubiera caído y el acto sería inválido. Un comentario respecto a eso y cierro, que me parece interesante el caso justamente para diferenciar las dos esferas de lo que veníamos charlando. Validez, que los elementos efectivamente se encuentren debidamente configurados. En todo caso será la competencia, como decía Franco, necesitará confirmación efectivamente del órgano competente, más allá de que haya una intervención de otro órgano previo. En todo caso se dan esos dos pasos. Pero eso es para configurar de forma correcta y a derecho la cuestión de la validez del acto. La eficacia como otra esfera de donde nacen los efectos jurídicos propios de dicho acto y que sí va a necesitar como presupuesto que ese acto sea válido. Bueno, también se puede notificar un acto inválido, pero obviamente va a terminar determinándose como nulo. Pero me parece interesante la idea de poder separar esos dos conceptos. Bueno, volvemos. Nos queda relativamente poco tiempo, pero la idea es por lo menos poder empezar con lo que es procedimiento administrativo. Bueno, ahí nosotros arbitrariamente ponemos una definición que dice secuencia de trámites y formalidades tendientes al dictado o a la ejecución de un acto administrativo. Lo esencial de esto, pensar primero que, justamente como lo vieron, uno de los elementos del acto es el procedimiento. Pero además me parece importante que tengamos en cuenta que el acto administrativo no es algo que nace de la nada, ¿sí?, de la administración. Porque justamente tiene que cumplir con sus elementos y porque justamente la administración, vamos a ir viéndolo después, tiene diferentes principios a la hora de avanzar hacia la existencia de actos administrativos, de poder determinar o demostrar que existieron una secuencia de hechos, de actos de la administración que dieron como resultado un acto administrativo. Hay algún autor que dice, si se quiere, el procedimiento sería algo así como el conducto por el cual circula el agua, ¿sí? Si el agua fuera la función administrativa, el procedimiento administrativo sería algo así como el acueducto por el cual recorre la función administrativa, ¿sí? Es decir, son los trámites o la secuencia de actividad de la administración que se tiene que cumplir para poder llegar a dictar un acto administrativo. Respecto a procedimientos, vieron que al principio empezamos la clase advirtiendo de la cuestión de la autonomía universitaria, de la capacidad creadora de normativa que tienen las universidades, y por eso vamos a decir que en relación a los procedimientos de carácter general, es decir, aquellos que regulan la generalidad de los procedimientos dentro de la administración, después vamos a ver que hay algunos particulares, como dijimos, el de concurso docente, va a estar regulado principalmente por la ordenanza 101, ¿sí? La conocen todos, todo trabajador de la universidad en algún momento ha tenido que ir a ella para ver cómo actúa la administración o cómo deberían realizar su actividad. Pero además, de forma supletoria, se hace aplicación del decreto ley 19.549, conocido como Ley de Procedimiento Administrativo, ¿sí?, de Nación, y el decreto reglamentario de esa ley, que es el 1759. Eso vendría a ser, a grandes rasgos, lo que regula en la universidad el procedimiento administrativo, ¿sí? Después, como les decía, tendremos procedimientos especiales. ¿Qué sé yo? Tenemos una ordenanza de concursos docentes, tenemos una ordenanza de concursos no docentes, tenemos una ordenanza de procedimiento disciplinario, ¿sí? De licitaciones tendremos nuestra propia normativa, bueno, pero que van a regular una porción, ¿sí?, de la actividad, de la función administrativa de la universidad, que estará
realizada justamente ese procedimiento especial que se crea por las particularidades que tiene ese procedimiento, que hace necesario regularlo. Un ejemplo, todos sabemos que los procedimientos disciplinarios, lo que tiene que tener mayor potencia en un procedimiento disciplinario donde probablemente se aplique una sanción a alguien, es el derecho de defensa a la persona. Entonces, el procedimiento disciplinario o el procedimiento de sumario lo que intentará hacer es regular con mayor exigencia y eficacia ese derecho de defensa del sumariado o del empleado sumariado para garantizar que durante todo el procedimiento pueda ejercer sus defensas, presentar pruebas, poder alegar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es una particularidad de ese procedimiento. ¿Cómo se inicia un procedimiento en cualquier ámbito, no solamente en la universidad? Se puede iniciar de oficio, es decir, la administración da inicio al procedimiento. Ejemplo, la administración o la universidad necesita contratar un empleado, inicia un procedimiento de concurso no docente para poder cubrir ese lugar. O, bueno, un robo, inicia un procedimiento de sumario. También puede empezar por un reclamo, una denuncia o un recurso. Esta es una distinción muy técnica, pero es importante entender que tienen que ver con diferentes instancias. Por ejemplo, un recurso es necesario para que exista un recurso administrativo previo a la existencia de un acto administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a intentar hacer a través de un recurso es impugnar un acto administrativo que dictó la administración. Un reclamo puede ser cualquier actividad que realizamos ante la administración interna, por ejemplo, qué sé yo. Entendemos que hay cierto código o cierta cuestión o un título que no se nos está reconociendo en un sueldo. Bueno, vamos e iniciamos un reclamo administrativo. No existe un acto previo ahí, ¿sí? Y esa es la característica del reclamo. Y una denuncia puede ser, por ejemplo, vamos ante la administración municipal o a la administración provincial porque creemos que la universidad tiene en algún lugar, qué sé yo, una fábrica de algo o algo que está haciendo y está arrojando residuos en la vía pública. Y decimos, che, voy a hacer una denuncia ante la Secretaría de Ambiente porque entiendo que están tirando residuos de una forma incorrecta. Eso podría ser una denuncia. ¿Se entiende la distinción entre estos tres? Quizás muchos hacen la diferencia entre reclamo y denuncia en el interés que hay en ese reclamo o en esa denuncia, pero lo cierto es que después de la reforma constitucional del 94 y las cuestiones de legitimación, eso ya ha quedado medio fuera de uso. Hay determinados principios que rigen la actividad de la administración o el procedimiento administrativo. Estos principios son los que debemos tener en cuenta durante todo el recorrido de un procedimiento y que son sobre los que se basan todo procedimiento, ¿sí? Es decir, cuando uno va a la actividad de la administración, entiende que en cualquier procedimiento no puede faltar estos elementos. Obviamente, después vamos a ver que algunos, como decía, puede ir amorigerándose en función del procedimiento especial, por ejemplo, que sea. En un procedimiento de concurso habrá ciertas cuestiones formales que serán necesarias cumplir, ¿sí? Y que se quiere ahí flexiona un poco a otro de los principios que vamos a ver, que es el de informalismo, ¿sí? Empecemos con el principio de legalidad o juridicidad. Este principio lo que intenta demostrar es que la actividad de la administración o de quienes están a cargo de la administración siempre debe hacerse teniendo en cuenta la existencia de normativa previa que autorice a llevar adelante esa actividad, ¿sí? No se puede actuar de forma arbitraria, la administración no puede actuar de forma arbitraria, no puede dictar algo fuera de lo que la normativa manda, fuera de la legalidad, sino tiene que basarse siempre en este principio de legalidad. Y ahí, por ejemplo, decimos inderogabilidad singular del reglamento. Bueno, lo que quiere decir esto básicamente es, yo no puedo aplicarle a todos los que están en este aula
una normativa y a ella, porque no me cae bien, digo, no, a ella no se lo aplico, a ella no le voy a dar este beneficio, a ella esa licencia no se la voy a dar. ¿Por qué? Porque no me cae bien. Bueno, ahí hay si se quiere, una inderogabilidad singular o una derogabilidad singular de ese reglamento. Estamos aplicando a todos menos a ella, ¿sí? Eso es una arbitrariedad. Y después otro principio es, dentro de este principio hablamos de administración y ley inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, porque habrá casos donde haya una ley o un reglamento de la misma administración que, si se quiere de alguna forma, vulnere algunos principios reconocidos constitucionalmente. Por ejemplo, el principio de igualdad. Ahí hay un caso muy conocido y creo que Rafa, si alguno cursó con Rafa ya en algún momento, lo habrá escuchado, el de Arenzón, que es un docente o una persona que quería ser docente, se inscribe en una capacitación o en una carrera de matemáticas, si no me equivoco, y no lo dejan ingresar porque medía 1,49 m y el requisito mínimo para ingresar era 1,60 m, si no me equivoco, y no se lo permiten. Y además, bueno, dentro del fallo se tocan dos temas. Uno es el ejercicio de la acción de amparo, pero el otro está vinculado con la legalidad y con la igualdad, ¿sí? Dice, ahí hay una cuestión en la cual estamos tensionando la discrecionalidad con la que cuenta la administración, pero esa discrecionalidad no puede ser arbitraria. Y en este caso era claramente arbitraria, porque era una decisión antojadiza, sin ningún fundamento, de que una persona que no tuviera 1,60 m de altura no podía estar enfrente de un aula, ¿sí? Entonces ahí se vulneraba un principio constitucional, como es el derecho a la igualdad, ¿sí? Artículo 18 de la Constitución, y la Corte termina con nadie es más alto que la Constitución, ¿sí? En ese caso. Bueno, ¿con eso qué nos quiere decir? Que no podemos vulnerar principios constitucionales por la existencia de un reglamento. Un reglamento, esa discrecionalidad que tiene la administración para poder poner ciertos límites o poder reglamentar justamente cómo se va a llevar adelante un procedimiento, no puede ser arbitrario, ¿sí? Tiene que haber cierta coordinación o cierto motivo que justifique una decisión de tal nivel. Si es irracional, obviamente va a ser inconstitucional en ese caso. Por eso es importante que lo lean, seguramente va a estar subido en cátedras virtuales, y si no se lo vamos a subir. Pero es para que tengan en cuenta este principio de legalidad o juridicidad, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, toda la actividad de la administración tiene que estar siempre respaldada por la normativa. Si no está respaldada por la normativa vigente, obviamente no va a ser válida. Principio de oficialidad. Este principio, vieron que cuando empezamos, yo les dije que un procedimiento administrativo podía iniciarse de oficio o a petición de parte. Y ahí hablamos de denuncia, de recurso, de reclamo. Y esto no es contrario a eso. El principio de oficialidad lo que quiere decir es que, no obstante que un procedimiento pueda ser iniciado a pedido de parte, la administración tiene la obligación de impulsarlo, ¿sí? Y de generar la instrucción de oficio. ¿Qué quiere decir este impulso? Bueno, quiere decir que no lo puede dejar morir al procedimiento en ninguna de sus instancias. Después hablaremos de caducidad, pero la característica principal es que el procedimiento tiene que ser impulsado por la administración. La administración tiene que hacer todo lo posible para que ese procedimiento culmine y llegue al dictado de un acto. ¿Y por qué? Porque en la generalidad de estas situaciones, lo que está en juego es el interés público, ¿sí? Si nosotros tenemos una situación de desaparición de una computadora dentro de la universidad, lo que está en juego es el patrimonio de la universidad y lo que está en juego entonces es el interés público por saber qué pasó con esa computadora. Entonces, no podemos dejar morir ese procedimiento, tenemos que impulsarlo. Lo mismo con la instrucción. La instrucción está vinculada a la generación
de los elementos de probatorios que garanticen llegar a una verdad sobre el hecho, ¿sí? Si nosotros tenemos a disposición prueba para saber qué es lo que sucede dentro de la con ese caso en particular, no podemos omitir producirla. Tenemos que generar esa prueba para poder llegar a esa verdad. Perdón, una interrupción. ¿En todos los casos y en todos los procedimientos es de esta forma? No. Como les decía recién Franco, al principio hacíamos una diferencia entre lo que son los procedimientos generales de los procedimientos especiales. Aquellos que, por alguna cuestión o peculiaridad especial, tienen algunas diferencias en razón de la generalidad. Alguno de los que les mencionó Franco es, por ejemplo, y al que vamos a llevar el ejemplo ahora, es el procedimiento de concurso docente. El procedimiento de concurso docente, a diferencia de un procedimiento general, en donde nosotros vamos a encontrar dos partes, uno el interesado o administrado, personal, ciudadano, quien fuera en el ámbito de la administración pública general o en el ámbito de las universidades, por nuestra autonomía, estemos parados nosotros, a diferencia de, por ejemplo, el procedimiento especial de concurso docente, en donde las partes no van a estar siendo administrado o administración, sino van a estar siendo interesados en ganar el concurso. Frente a eso, nos vamos a encontrar con principios que van a sobrepesar por encima de, por ejemplo, la impulsión o el principio general de oficiosidad o la impulsión e instrucción de oficio. ¿Por qué? Por el tipo de estructura de procedimiento especial del que estamos hablando. Acá no estamos hablando de un interesado que quizás por falta de conocimiento, por falta de conocimiento del procedimiento, de las leyes, de la normativa, de lo que fuese, no da la impulsión y el Estado tiene la obligación de darle continuidad. Acá nos vamos a estar encontrando con personas diversas que quieren ganar un lugar y que por principio de igualdad va a ser o van a competir entre ellos. Por lo que en esta figura, y a diferencia de los procedimientos especiales, de los procedimientos generales, los procedimientos especiales muchas veces la administración o esta instrucción de oficio se va a ver disminuida porque la administración no puede beneficiar a unos por sobre otros, por ende no puede ser más la instrucción e impulsión de oficio que el principio de igualdad. Todos van a ser tratados iguales. Entonces la administración va a pasar a ser casi un observador o va a intentar que el procedimiento se lleve como debe llevarse, con los plazos que debe llevarse, pero sin intervenir mucho más que eso, porque los que tienen intervención son los que compiten. Un ejemplo. Un ejemplo, sí, ese ejemplo o esta característica de este tipo de principios hace a la diferencia de por qué estamos hablando en estos casos en particular de procedimientos especiales y no de procedimientos generales. ¿Sí? Un ejemplo rápido de lo que dice Melissa. Supongamos que estamos en un concurso docente, ¿no? Y nosotros sabemos, o la administración sabe que fulanito tiene un doctorado en ciencia de la educación y que para ese cargo le vendría bien, pero no lo presenta. ¿Sí? No lo presentó. Yo no puedo ir como administración a generar esa prueba, a decir, che, este tipo tiene un doctorado en la Universidad de Harvard, no. Porque ahí lo que prioriza es este principio de igualdad. Es decir, yo no puedo darle un trato preferencial a él permitiendo que presente un doctorado después de haber ya cerrado esa etapa para producirlo. Nuestra 179 es clarísima en eso, en el momento en donde dice que hay un determinado periodo de tiempo en donde tienen que hacer las presentaciones y cerrada esa etapa ya hay recusaciones y excusaciones y impugnaciones entre las partes y ya seguimos. Y que no se podrán introducir nuevos títulos, dice la 179. Ese párrafo configura en tanto el principio de oficiosidad. Si personal de una facultad tiene el título y la persona no lo introdujo en el periodo correspondiente, o si se recibió luego y el concurso tardó más tiempo, yo ya no puedo volver a introducir. ¿Por qué? Porque queda paralizado y todos vamos a estar en pie de igualdad para la obtención del cargo al cual estamos aspirando. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Primero vos, dale, después vamos. ¿Quién estaba a contar? No sé. Una pregunta simple.
casos de, por ejemplo, de la 179? Lo que no tiene es que vulnerar este principio de igualdad. ¿Sí? Entonces, Claro. sí, funciona como un árbitro. Es un árbitro, lo que no puede es beneficiar o perjudicar a uno por sobre otro. No puede aceptar, por ejemplo, una inscripción fuera de plazo, no existe un plazo de gracia, entonces yo no puedo 2 horas después, al día siguiente, 2 horas después, aceptar una inscripción, como tampoco puedo hacer observaciones de grado académico, la administración, de, mira, este título no te sirve, o no sé, este curso que diste o este curso que realizaste no te sirve para la obtención del cargo, más bien eso lo tiene que hacer la comisión asesora. Entonces, sí es un árbitro. Es un árbitro en cuanto que la legalidad, la juridicidad, el acto llegue firme, llegue válido, se notifique, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay cuestiones que tienen que ver con la igualdad de las partes y con la competencia, que es uno de los principios fundamentales de este tipo de procedimiento especial, que la administración nada puede hacer con eso. Simplemente corroborar y llevar adelante el procedimiento de forma tal que, vamos a decirlo de una manera un poco grosera, si se frena o si hay algún tipo de inconveniente, no sea culpabilidad de la administración, sino que la administración, toda la parte procedimental, toda la parte administrativa que tiene que llevar adelante, sea dentro de la legalidad que la tiene que llevar de acuerdo al procedimiento especial. Está claro, pero para dejarlo bien en claro, es ese principio de igualdad, pero obviamente tiene que estar por encima de otros principios. También obviamente la administración no va a hacer caso omiso, por ejemplo, en traer un título que no tiene los sellos de la universidad o lo que sea, y nosotros sabemos que ese título no es válido, no vamos a esperar que lo impugne el otro concursante. No, obviamente ahí nosotros vamos a hacer un control de documentación. Si le falta un requisito de inscripción, no Exacto. trae el título, bueno, efectivamente esa inscripción no es válida en lo administrativo. Ahora, si el título es erróneo o es válido, pero lo que no tiene es el puntaje correspondiente, bueno, eso no puede decirlo de administración. Es como... No puede, a ver, de acuerdo a la autonomía y lo que venía hablando Franco al inicio de la clase y que empezaba ahora, hay una cuestión también de jerarquías normativas. Porque sea un procedimiento especial y que esté escrito en la 179 que es un procedimiento especial, no puede por ello burlarse a la 101. Ni tampoco puede burlarse a la 19.549 o al decreto, ni tampoco a la Constitución. Digo, es una cuestión de jerarquía normativa y en caso de vacío legal se utilizará la siguiente superior y que llenará ese vacío legal. Por eso también muchas veces usamos la 101 en cuanto a recursos y demás sobre la 179, digo. Pero sí tiene algunos tintes determinados que hacen que no sea un procedimiento común en cuanto a administrado pregunta, solicita, denuncia, etcétera, administración contesta, administrado vuelve a contestar y un ida y vuelta entre administrado y administrador, sino que hay un momento en donde administración arranca con el consejo directivo diciendo que necesita cubrir un cargo y después todos van a competir. Y después, una vez que está dado no sé, que se otorga el cargo, etcétera, se pone en posesión, etcétera, etcétera, vuelve otra vez a la relación administrado-administración. ¿Sí? No, un poco lo respondiste vos, pero era, más allá de los formalismos de un concurso, de presentación de títulos y demás, llega un momento que hay una comisión asesora con un jurado. Mi pregunta era si eso es un acto administrativo también. No, es un dictamen. Es un acto preparatorio, obviamente de un gran peso, porque el Consejo Directivo va a decidir en función de ese dictamen, ¿sí? O sea, lo que va a poder hacer el Consejo Directivo es aprobar ese orden de mérito que dio la comisión evaluadora o desestimarla, pero no va a poder modificar ese orden. El acto final es la resolución que aprueba el dictamen de la comisión asesora. Esa resolución en donde levantan la mano todos los consejeros o no, o bueno, todas las 4 posibilidades que existen dentro de lo que indica la normativa, es el acto final, que no es el
con decisión final, etcétera, porque después está la confirmación del Consejo Superior, pero bueno, Es un es acto el acto administrativo. administrativo. El anterior es un acto preparatorio que no tiene posibilidad recursiva porque es un grupo de expertos que aconseja, expertos en la materia determinada, académicos, que aconseja al consejo directivo, valga la redundancia, que el mejor de todos los postulantes para ocupar ese cargo es determinada persona. Y el segundo tal, y así el orden de mérito. Vamos a intentar llegar a tutela administrativa efectiva. Perdón. Avanza una... Bueno, principio de verdad material. En la carrera de abogacía, históricamente nos encontramos con que en los procesos judiciales lo que se busca es lo que es la verdad formal de los hechos. Es decir, el juez justamente funciona como si fuera un árbitro y intermedia entre las partes y va a ponderar la prueba que aporten ellos. Un poco de lo que veníamos hablando. Indistintamente de que sepa de la existencia de otro, no puede porque tiene una postura que no puede el proceso llevarlo o hacerlo tendencioso, si se quiere, para una de las dos partes. En cambio, en materia de procedimiento administrativo, lo que se está buscando es la verdad material de los hechos, ¿sí? ¿Qué quiere decir la verdad material de los hechos? Bueno, un poco de justamente lo que veníamos hablando, es decir, la administración tiene que producir toda la prueba que lo pueda llevar a conocer cuáles fueron realmente los hechos que sucedieron. Incluso aquellos hechos o aquella prueba debe producir que no fue aportada por ninguna parte. Y es lo que veníamos diciendo, por ejemplo, en un procedimiento de sumario. Nosotros tenemos un procedimiento de sumario. Nosotros, como administración, no es que lo que queremos es sancionar a determinada persona. No somos una querella, no somos un fiscal. La administración lo que busca en esos casos es demostrar qué fue lo que realmente sucedió para poder determinar responsabilidades. Entonces, puede ser que el instructor de un procedimiento disciplinario, en ese caso, tenga que producir una prueba que demuestre que tal persona no fue la responsable de ese hecho. Y por eso no es que va a dejar de producirla, no, la va a producir, va a intentar demostrar qué fue lo que realmente pasó, independientemente de que después esa investigación arroje o no un responsable. Si nosotros iniciamos un sumario y en ese caso nos encontramos con que teníamos una persona sumariada y al final del caso nos encontramos con que esa persona finalmente no es responsable, bueno, recomendaremos no aplicar una sanción, porque lo que estamos buscando es la verdad material de los hechos, es decir, lo que realmente sucedió. Y eso nos implica producir cualquier tipo de prueba, incluso aquella que creamos que va en contra de lo que nosotros veníamos diciendo, ¿sí? Bueno, este es un principio que vamos a hacerlo rápido. Principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia. Nada, la administración lo que tiene es que intentar no dilatar los procedimientos. ¿Sí? No podemos tener un procedimiento que dure años o que dure meses injustificadamente, ¿sí? Entonces, todo lo que se pueda producir, lo que se pueda diligenciar en un único acto o se pueda reducir los plazos, la administración debe hacerlo. Avancemos. Principio de informalismo, es un poco de lo que veníamos hablando, a favor del particular este principio de informalismo, es decir, no rige para la administración, solo para los particulares. ¿Qué quiere decir el principio de informalismo? Bueno, el principio de informalismo está vinculado con el principio de gratuidad y la no necesidad de un asesoramiento jurídico para poder presentarse en los procedimientos administrativos, y tiene que ver con la posibilidad de que ciertas formalidades no esenciales en un procedimiento puedan verse no cumplimentadas por el particular a la hora de realizar una presentación. Ejemplo, vamos a hacer una presentación y la hacemos en una oficina diferente de la que realmente deberíamos hacerlo. Bueno, la administración deberá redirigirla a la oficina que corresponde. Presentamos un recurso y lo caratulamos mal. En vez de recurso jerárquico le pusimos recurso de apelación. Bueno, la administración deberá reconsiderarlo con el recurso que corresponde. Ya les digo, esto tiene que ver con el funcionamiento de la administración. Como estamos hablando de procedimientos donde
son gratuitos, donde no tiene que haber un asesoramiento jurídico obligatorio, se entiende que hay ciertas formalidades que tiene la administración que si se la exigiéramos al sujeto, quizás estaríamos impidiendo el acceso a una decisión fundada de la administración. Por último, hay otro principio que aparece con la reforma de la ley bases, que es la eficiencia burocrática, ¿sí? Que esto un poco va a traer algunos cambios y seguramente con las modificaciones que se realicen a futuro en las ordenanzas 101, quizás a nosotros nos afecte, que tiene que ver con la eficacia burocrática, que dice que los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por la administración, ¿sí? Ejemplo. Supongamos que tenemos que vamos a pagarle un extra a los docentes universitarios que hayan hecho una capacitación, qué sé yo. Digo una pavada, ¿no? Porque todavía no está reglamentado. Bueno, ese título, que si lo dictó la misma universidad, probablemente lo tenga, no tiene cierta lógica que se lo exijamos que lo venga a presentar. Si yo soy la administración de la universidad y lo tengo, ¿cómo le voy a exigir que me lo presente? O sea, eso tiene que ver con la eficiencia burocrática. Avanza, menú. Principio del debido procedimiento. La ley bases cambia el nombre de este principio y lo llama tutela administrativa efectiva. Y agrega además la ley bases un cuarto elemento dentro del principio de tutela administrativa efectiva, y son 4. Derecho a ser oído antes y después del dictado de un acto. Esto tiene que ver con la posibilidad de presentar reclamos a la administración, escritos, ofrecer prueba. Bueno, eso es otro de los elementos, pero presentarse a la administración, presentar escritos, ser oído, ¿sí? Presentarse antes del dictado de un acto a dar los alegatos. Y después del dictado del acto, obviamente a través de un recurso, ¿sí? Administrativo. Es decir, una vez que dicta la administración un acto administrativo, nosotros podemos impugnar, si no estamos de acuerdo con ese acto administrativo, a través de un recurso. El derecho a ofrecer y producir prueba, que es un poco de lo que veníamos hablando, si bien hay una obligación de la administración de la instrucción de oficio, también el particular tiene que tener el derecho a ofrecer prueba y a producirla. La administración no puede negarle este derecho. El derecho a tener una decisión fundada, que está vinculado a que el acto administrativo que culmina con todo este procedimiento tiene que estar relacionado y vinculado coherentemente con todo lo que sucedió en el procedimiento. Volvemos, si nosotros tenemos un procedimiento de concurso donde una persona presentó todos sus antecedentes, donde fue a dar su examen y fue el que la comisión evaluadora decidió que era el más capacitado, y de repente el consejo, sin fundamento alguno, dice, ni siquiera no que no están de acuerdo con el dictamen, dice directamente que ganó el segundo, ¿sí? No había ningún dictamen que lo validara. Bueno, eso no es una decisión fundada. No hay un fundamento, porque veníamos con toda una trayectoria, ¿sí? Con antecedentes, con prueba, con un examen. Lo mismo sucede en un sumario. Teníamos toda la prueba que decía tal persona es la responsable de un hecho. Y después llega al final y no lo sancionan, o al revés. Todo venía diciendo que no y después lo sancionan. Bueno, la decisión tiene que ser fundada, ¿sí? Y el último elemento que incorpora la ley bases es el plazo razonable, ¿sí? Que los procedimientos administrativos tienen que tener una duración razonable durante todo el procedimiento. Y esto tiene que ver con el principio de tutela administrativa efectiva, porque sería razonable tener una persona, y ha sucedido en la administración, años, por ejemplo, con un sumario, ¿sí? Esa persona se está vulnerando su derecho de defensa, porque durante años va a ser la imputada en un procedimiento, durante años va a tener incertidumbre de qué está pasando con su derecho, entonces se ve vulnerado. Bueno, en esos casos se plantea la cuestión del plazo razonable. Bien, algo importante
sobre todo para que quede para la clase que viene, porque ya estamos pasadísimos. Bien. Son los tipos de actos que existen, que están vinculados al procedimiento, ¿sí? En función del procedimiento. En el procedimiento vamos a encontrar tres tipos de actos. Actos de impulso o de mero trámite, ¿sí? Ejemplo de eso, ¿se les ocurre alguno? ¿Algún acto de impulso o de mero trámite se les ocurre? ¿Cómo? Un pase. Eso es un acto de mero trámite. No va a generar efectos jurídicos, simplemente un pase entre oficinas, no va a afectar derechos subjetivos de la persona. Los actos interlocutorios son los otros que existen en los procedimientos. ¿Se les ocurre cuál puede ser uno? Bueno, interlocutorio es un acto que no resuelve sobre el fondo de la cuestión, del procedimiento, pero que puede afectar derechos subjetivos. Ejemplo, puede ser la no producción de una prueba, ¿sí? Yo presento una prueba que yo creo que es determinante para el procedimiento y no me la producen, ¿sí? Entonces, ante ese acto hay una vulneración de un derecho. Y por último tenemos los actos definitivos, ¿sí? Sí. ¿Y ante quién podés presentarte para decir que la administración no está produciendo? Porque acá ha pasado que van produciendo. No, ante la misma autoridad que te lo niegue, después tendrás los procesos recursivos. Después, cuando veamos recursos, van a ver esta cuestión. Y después, por último, tenemos los actos definitivos, que son los que resuelven sobre el fondo de la cuestión. Es decir, si nosotros teníamos un procedimiento disciplinario, teníamos que un pase era un acto interlocutorio, un mero trámite, la decisión por producir una prueba o no era un acto interlocutorio, y la decisión que resuelve si es el responsable o no de los hechos que se investigan es un acto definitivo. ¿Por qué? Porque resuelve el fondo de la cuestión, ¿sí? Y esto, generalmente, estos actos son los que habilitan, en la mayoría de los casos, excepto aquellos interlocutorios que afectan derechos subjetivos, son los que habilitan las vías recursivas, ¿sí? Las vías recursivas, que por una cuestión de tiempo no vamos a llegar a ver hoy, pero que sepan que dentro de la universidad los más importantes, la 101 regula todo lo que es recursos, pero los más importantes tenemos el recurso de reconciliación, el recurso de apelación y el recurso jerárquico. No sé, a ver, avanzar. Bueno, sí. Ven, acá tienen los tipos de recursos. No vamos a llegar a verlos, con lo cual lo vamos a dejar para la clase que viene. Simplemente me parece importante que sobre el procedimiento entendamos que todos los procedimientos, siempre la interpretación de un procedimiento y siempre todo lo que tenga que ver con cómo se lleva adelante, tenemos que verlo bajo el prisma de los principios del procedimiento, de los principios del procedimiento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el principio de tutela administrativa efectiva, porque si nosotros en algún momento vulneramos el derecho de defensa de un administrado o de cualquier persona que viene a peticionar ante la administración, probablemente ese procedimiento sea nulo. Es importante que entendamos el principio de impulsión de oficio para entender que la administración, si no le da continuidad a los procedimientos hasta llevarla al final, hasta su final, existe cierta responsabilidad de la administración por no haberlo hecho, porque lo que está en juego es el interés público, ¿sí? Es importante el principio de legalidad porque es el que garantiza el normal funcionamiento de la administración, de una administración que actúe dentro del marco de un Estado de Derecho. Si la administración no actúa enmarcada en el principio de legalidad, está vulnerando las garantías constitucionales, está vulnerando la normativa que regula todo y está actuando fuera de la ley, ¿sí? Con lo cual, cuando estudien procedimientos, lo principal es ir a la ley de procedimiento administrativo y empezar por los principios del procedimiento. Eso es lo que les va a dar a ustedes las herramientas para decir después cómo vamos a interpretar cada uno de los procedimientos especiales, cómo tenemos que interpretar el accionar de la administración, el tema de las vistas, el tema de las notificaciones, ¿sí? Todo eso está enmarcado siempre en los procedimientos, en los principios.
nosotros lo que decíamos, un acto no va a ser eficaz si no se notifica. ¿Y por qué? Porque le tenemos que dar las herramientas al particular o al administrado para que pueda defenderse de ese acto administrativo. Si yo no lo notifico y sé que le puede generar un perjuicio, pues ese acto va a ser ineficaz, porque no le estoy dando traslado, no le estoy dando el derecho a ser oído después, una vez que ese acto empieza a hacer efectos. Lo mismo pasa con la vista. La vista es la posibilidad que tiene el administrado de acceder al expediente para poder conocer qué es lo que sucedió, por qué esa decisión de la administración. ¿Sí? Bueno, no quiero robar más tiempo y seguiremos la clase que viene con el procedimiento. ¿Sí?